Hola, estimado cuarto medio. Voy a explicar la guía 6 de trabajo, energía, calor y temperatura de física. También quiero hacer esta explicación para que sea de ayuda para el mini ensayo que les fue enviado. Entonces, la primera pregunta habla del trabajo. Entonces recordemos que el trabajo, si el trabajo se simboliza con W, era igual a la fuerza por el desplazamiento del cuerpo por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo cualquiera y aplico una fuerza, ¿cierto? Aquí, este cuerpo se puede desplazar. Entonces se va a desplazar, digamos, a la derecha. Aquí va a haber un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa. Entonces el trabajo va a depender. Recuerden que va a ser positivo si la fuerza va en sentido del movimiento, va a ser negativo si va en sentido contrario y va a ser nulo si la fuerza es perpendicular al desplazamiento del cuerpo. Entonces veamos cada punto. Me preguntan sobre el trabajo y me dicen, en una trayectoria cerrada, la fuerza aplicada no realiza trabajo. Esto es verdadero, porque cuando yo hablo de trayectorias cerradas, yo me refiero a que hay un desplazamiento cero. ¿Sí? Eso es clave, ¿sí? Cero vector. Porque yo voy y vuelvo, por lo tanto no me desplazo. Entonces eso es verdadero. Punto 2. Si un cuerpo se mueve sobre la superficie horizontal, al menos dos fuerzas no realizan trabajo, aunque exista roce. Recuerden que siempre, ya teniendo un cuerpo con masa, lo voy a dibujar con negro, yo voy a tener el peso, que hay hacia abajo, si aquí tengo el peso, y tengo la normal, ¿cierto? Que la normal, recuerden que era la fuerza de reacción de la superficie a un cuerpo que está sobre ella. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si tenemos este caso, que yo me muevo de forma horizontal, ¿cierto? Aquí, horizontal, el peso y la normal no hacen trabajo, porque son perpendiculares, ¿sí? Recuerden, perpendicular significa que se forma un ángulo recto. Por lo tanto, el punto 2 también es correcto. Y el punto 3 dice, al lanzar un cuerpo verticalmente hacia arriba, la fuerza neta no realiza trabajo durante la caída del cuerpo. Esto es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una caída libre, si yo lo voy a dibujar aquí, un cuerpo que está cayendo, recuerden que aquí está la gravedad siempre actuando, y está el suelo, en este cuerpo, como es una caída libre, no hay roce, y va a haber un peso. Entonces en realidad el peso es el que hace que el cuerpo caiga. Y claramente el peso va en la misma dirección del movimiento, que está aquí con azul, ¿cierto? Aquí está el movimiento, va hacia abajo. Por lo tanto, claramente hay trabajo de la fuerza neta, que en este caso sería el peso. Por lo tanto, el punto correcto es 1 y 2. 2. Me preguntan dónde se realiza mayor trabajo. Mira, aquí más que nada tengo que recordar que si yo tengo un gráfico fuerza, desplazamiento, puede tener varias formas, ¿cierto? Por ejemplo, ya lo voy a dibujar de forma más sencilla, así. El área bajo la curva va a ser el trabajo, ¿sí? Es decir, aquí está mi trabajo, aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que ver aquí dónde tengo mayor trabajo calculando las áreas bajo la curva, lo voy a hacer con verde. Como tengo un triángulo de lados 10 y 20, donde la base es 20, esta es la base, esta es la altura, entonces me va a quedar 20 por 10 dividido 2, 100. Si recordemos que el área de un triángulo, base por altura dividido 2. Aquí tengo el mismo triángulo, entonces esto va a ser 100. Aquí tengo también un triángulo de base 20 y altura 10, por lo tanto el área es 100. Y aquí tengo un rectángulo. Recuerden que el área rectángulo era, podríamos decir, largo por ancho. ¿Sí? A por B, esos son los lados. Entonces tengo 20 y 10, me queda 200. Y en este caso, miren, yo lo puedo ver de una forma. Tengo un lado de 20 y uno de 10. Entonces claramente el área de esto, ¿cierto? De estos dos segmentos, no dos segmentos, de estas dos subáreas, podríamos decir, es menor que 200. Por lo tanto, claramente donde hay mayor trabajo es en el punto D. 3. Me dice, hay una caja que se encuentra en reposo, clave, sobre una superficie horizontal, sin roce. Luego se aplican dos fuerzas de forma simultánea, una F1 y una F2. Una es vertical, que es F1, y la otra es horizontal. Y se traslada, esto es muy importante, lo que recalqué en la clase, yo tengo que ver hacia dónde se traslada. Aquí me dice de forma horizontal 20 metros hasta chocar con otro objeto. El trabajo realizado por la fuerza F1, que es de 20, y la F2 de 30, en este desplazamiento es automáticamente
yo tengo que darme cuenta que esta fuerza F1 no hace trabajo. ¿Por qué no hace trabajo? Porque es perpendicular al desplazamiento. Recuerden que este cuerpo se está moviendo hacia allá. Por lo tanto, la fuerza F1 no hace trabajo. Entonces descarto automáticamente la B, la C y la D. Y luego F2. Entonces F2 es simple. El trabajo de F2 va a ser trabajo, fuerza por desplazamiento. Como el ángulo aquí es cero, ¿cierto? Que es perpendicular, es decir, es paralela la fuerza al desplazamiento, me va a quedar 1. ¿Ya? Coseno de 0 es 1. Entonces simplemente multiplico fuerza por desplazamiento. En este caso va a ser la fuerza 2, que es 30, por el desplazamiento, que es 20 metros. Por lo tanto me queda 600 joule, que es la medida del trabajo. Por lo tanto, la A. 4 dice un motor instalado en lo alto de un edificio. Está instalado en el alto del edificio para elevar pesos. Entonces hace las siguientes tareas. Lo que tengo que ver en cada tarea es la potencia y lo tengo que ordenar en orden creciente. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que la potencia mecánica, ¿sí? Porque siempre hablamos de trabajo mecánico, potencia mecánica, P era trabajo dividido tiempo, ¿sí? Y en este caso, si se va a dar los tres puntos, el trabajo va a ser menos fuerza por desplazamiento dividido tiempo, ¿sí? Pero la fuerza en este caso, como yo tengo que elevar un objeto, va a ser el peso, mg. Y el desplazamiento va a ser la altura. Y esto lo divido por el tiempo. Recordemos que G es la aceleración de gravedad y yo la trabajo como 10 metros partido segundo al cuadrado. ¿Sí? Yo lo voy a trabajar positivo. ¿Sí? Porque cuando hablo de trabajo, potencia, mejor dicho, tengo que trabajar la aceleración de gravedad positiva. Entonces voy a ver cada punto. Voy a ver el punto 1, lo voy a hacer con verde. El punto 1 tengo que la potencia va a ser mgh dividido tiempo. La masa es 100, g es 10, la altura es 20 y el tiempo es 10. Entonces puedo simplificar, me queda 100 por 20 y esto es 2000 watts, que es como se mide la potencia. Después el punto 2 va a quedar lo mismo, potencia mgh dividido tiempo. Entonces va a ser la masa es 200, g es 10, la altura es 10 y el tiempo es 20. Entonces podría simplificar, por ejemplo, el 20 con el 200, aquí queda 100. No, disculpen, 10. Entonces me queda 10 por 10 por 10 es 1000. Entonces aquí tengo 1000 watts. Y en el punto 3, lo mismo, la potencia mgh dividido tiempo. Entonces la masa es 300, la g es 10, la altura es 15 y el tiempo es 30. Entonces yo podría simplificar igual 30 con el 300, entonces me queda 10, menos aquí me queda 1 en ambos casos. 10 por 10, 100 y por 15, 1500. Por lo tanto, si yo ordeno de orden creciente, si eso es importante, el orden creciente va a ser 2, luego 3 y luego 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pasemos al 5. Dice, con respecto al concepto de energía, ya recordemos que la energía era la capacidad para realizar un trabajo. Y puedo realizar un trabajo mecánico, eléctrico, etc. Tengo que ver qué afirmación es correcta. Punto A, la energía cinética no depende de la masa. Es falso. Ya recordemos que la energía cinética era masa por rapidez al cuadrado dividido 2. Entonces depende de la masa. Punto B, la energía potencial no puede ser negativa. Esto es falso, ¿sí? La energía potencial sí puede ser negativa. Eso es muy importante. Al igual que la energía cinética, ¿sí? Es decir, dependiendo, por ejemplo, si trabajamos con alguna rapidez negativa, puede ser negativa. Punto C. ¿La energía potencial puede ser igual a la cinética? Sí. Sí, recordemos que, bueno, la energía mecánica era la potencial más la cinética. Entonces, lo más común que nosotros analizamos el movimiento de un cuerpo, por ejemplo, en algo de este estilo. Entonces, por ejemplo, si aquí hay una altura h, cuando yo estoy a la altura h medios, ¿sí? Ahí yo podría decir que la energía potencial y la cinética es igual. O más simple, que yo tengo un cuerpo que está cayendo, ¿cierto? Llega al suelo, cae de una altura h. Entonces yo cuando estoy aquí en h medios, la energía cinética y potencial es la misma. Por lo tanto, ese punto es el verdadero.
Veamos la D. Dice la suma de energía cinética con el potencial debe ser cero. No, falso, ¿sí? Y después la variación de energía cinética no depende del trabajo. Falso. Es más, la variación de energía cinética igual al trabajo de la fuerza neta. Si es el teorema trabajo-energía. Por lo tanto, la correcta es la C. Vamos al 6. Al lanzar un objeto verticalmente hacia arriba, su energía cinética es nula. ¿Cuándo? Mira, recordemos que la energía cinética es masa rapidez cuadrado dividido 2. Entonces, ¿cuándo puede ser nula? ¿Sí? ¿Cuándo puede ser nula la energía cinética? En dos casos. Que la masa de un cuerpo fuera cero, ¿sí? Trabajamos en kilogramos, o que la rapidez fuera de 0 metros por segundo. Recordemos que nosotros trabajamos con objetos con masa. Entonces, el primer supuesto no lo puedo hacer, pero sí el segundo. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que cuando yo tengo un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. Cuando yo llego a la máxima altura, ¿sí? H máximo, ¿qué ocurre? La rapidez se hace cero. Por lo tanto, en ese punto yo voy a tener una energía cinética nula. Entonces veamos la alternativa. ¿Se iguala a la energía potencial? No. La energía potencial es nula, tampoco. Ahí mi energía cinética es máxima. La energía potencial es máxima. Esa es la verdadera, ¿sí? Cuando la energía potencial es máxima, la cinética es nula. Y cuando ha sido recién lanzado, tampoco. Y cuando viene de regreso, tampoco. Luego la correcta es la C. 7. Respecto a la energía, me dan 4 puntos. Dice, ¿la energía cinética y potencial son magnitudes escalares? Sí, porque la energía es un escalar. ¿La energía mecánica corresponde a la suma de la cinética y potencial? Sí, verdadero. En presencia de fuerzas disipativas, ¿ya? Cuando yo hablo de fuerzas disipativas me refiero al roce. ¿La energía mecánica no se conserva? Sí, eso es verdadero. Recuerden que la energía mecánica se conserva cuando no hay roce. Y luego dice, ¿la energía potencial es directamente proporcional a la altura? Sí. Recordemos que la energía potencial era mgh. Por lo tanto, a mayor altura, mayor energía potencial. Luego son los 4 puntos. 8 dice, las siguientes figuras representan 5 montañas rusas por la cual se moverá un carrito, ¿sí? Desde la posición X. Y dice, si el carro parte del reposo, ¿sí? Parte del reposo y en ningún caso existe roce. ¿En cuál de las montañas rusas puedo llegar a la posición Z? Es decir, se deja caer solamente el carro. Una forma para empezar a discriminar es hacer esto. Miren, ustedes tiran una línea de X paralela, ¿sí? Paralela a la horizontal, de esta forma, es decir, al eje X, podríamos decirlo. Entonces automáticamente, ¿qué ocurre aquí? Miren, llega hasta ahí. Entonces, en este caso no va a llegar. Luego, en este caso, tampoco va a llegar. ¿Sí? ¿Y en qué otro caso no va a llegar? Es decir, ya viene el caso 2, en el caso 4 y en el caso 5. ¿Por qué? Por esto, miren. Simplemente por esto. Entonces no va a poder llegar. Si bien va a llegar a este punto, después en este punto va a estar aquí y no va a alcanzar. Entonces, por ejemplo aquí, en el caso 1, claramente va a llegar y en el caso 2 también. Entonces, 1 y 3. Número 9. De acuerdo a la figura, la energía mecánica del cuerpo B menos la del cuerpo A, ¿sí? Es B menos A, no A menos B, es igual a... Entonces recordemos que la energía mecánica era igual a la energía potencial más la energía cinética. Entonces lo voy a hacer para cada cuerpo. Y también tomando en cuenta que aquí tengo el suelo, ¿sí? Tengo mi posición de referencia. Entonces, para A, lo voy a hacer con azul, voy a tener lo siguiente. Energía mecánica igual energía potencial más cinética. Donde la energía potencial era mgh y la cinética m rapidez cuadrada dividido 2. Pero ¿qué ocurre? Como el cuerpo A está justo al nivel del suelo, esta energía potencial automáticamente va a ser 0, porque la altura es 0, ¿ya? Más la masa del cuerpo, que es 4, por la rapidez, que es 10, que está al cuadrado, lo divido en 2. Entonces puedo simplificar, miren aquí 1, aquí 2, ¿cierto? Simplifico por 2, me queda 2 por 10 al cuadrado, 2 por 100. Es decir, la energía mecánica de A es 200 Joule. Para B, lo voy a hacer aquí al ladito, B, lo mismo, energía mecánica
energía potencial, más energía cinética, energía mecánica, energía potencial, mgh, más la cinética, m, v cuadrado partido 2. Entonces va a ser la masa del cuerpo, que es 2, por la aceleración de gravedad, que es 10, por la altura, que es 10, por más la masa, que es 2, la rapidez, que es 5 al cuadrado. Aquí no importa si yo la colocara negativa. Miren, si la coloco negativa, como se eleva al cuadrado me queda positiva. Dividido 2. Entonces me va a quedar 2 por 10, 20, por 10, 200. Más, simplifico aquí los dos, entonces me queda menos 5 al cuadrado, 25. Sumo y me va a quedar 225 joule. Y como lo tengo que restar, ¿cierto? Entonces va a tener energía mecánica de B menos la de A. Entonces esto me va a quedar, lo voy a hacer aquí, lo voy a colocar como un valor X, ¿ya? Entonces este X va a ser igual la de B, que es 225, menos la de A, que es 200. Es decir, la resta es 225 joule. Alternativa correcta, D. Número 10. Un cuerpo de 4 kilos es arrojado horizontalmente sobre la cubierta de una mesa. Inicia su movimiento con rapidez de 20 y abandona la cubierta con una rapidez de 10. El trabajo realizado por la fuerza de roce es... Entonces, como el cuerpo... Miren, veamos este caso. Es como que yo tuviera una mesa, ¿sí? Una mesa, aquí va a dibujar una mesa, yo dibujo horrible. Ahí están las 4 patas. Entonces yo tengo un cuerpo y este cuerpo es arrojado y se desplaza. Entonces, por ejemplo, en el inicio tenía una rapidez de 10 metros por segundo, es decir, de 20, disculpen, de 20, y después de 10. ¿Por qué? Porque hay roce, ¿sí? Entonces, si hay roce, claramente, aquí hay roce, el roce va a provocar que la rapidez del cuerpo disminuya. Entonces, como me preguntan por el trabajo realizado por la fuerza de roce, en este caso, ¿ya? La fuerza neta, como tal, ¿sí? Va a ser el cambio de energía cinética. Es decir, recordemos, teorema trabajo-energía, teorema trabajo-energía, dice que el trabajo de la fuerza neta va a ser igual al cambio de la energía cinética. O también podríamos ver que aquí hay fuerzas disipativas, por lo tanto la energía mecánica cambia. Pero aquí lo único que cambia es la energía cinética, no la potencial. ¿Por qué no cambia la potencial? Porque no hay un cambio de posición, ¿sí? Respecto al, por ejemplo, una posición vertical, ¿sí? Respecto al suelo. Por lo tanto, esto me va a quedar, ¿sí? Lo voy a escribir con verde. Este trabajo del roce va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ya? Entonces esto queda m b cuadrado final dividido 2 menos m b cuadrado inicial dividido 2. Ya lo voy a hacer de esa forma. Entonces, ahora reemplazo. La masa del cuerpo es 4, la rapidez final es 10, ¿cierto? Al cuadrado, y aquí me va a quedar 20 al cuadrado, que es la única gran diferencia. Entonces simplifico, me queda 2, que me queda 2. Y esto va a ser 2 por 10 al cuadrado, eso es 2 por 100, 200. Menos 2 por 20 al cuadrado, 20 al cuadrado es 400, entonces me queda 200 menos 400, ¿sí? Y luego voy a tener, en este caso, no, pues disculpen, 20 al cuadrado es 400 y por 2 es 800, ¿sí? Eso no me daba. Entonces, este trabajo va a ser igual claramente a menos 600 joule. Y tiene sentido que sea negativo, ¿sí? Porque la fuerza de roce va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La C. 11. Con respecto a la cantidad de movimiento. Ya, recordemos que la cantidad de movimiento es lo que llamamos momentum, ¿sí? Es momentum. Y siendo más detallista, momentum lineal, ¿sí? Se simboliza con una P. Y va a ser igual a masa por velocidad. Por lo tanto, el momentum es un vector. Esto es clave, ¿ya? Es un vector que depende de la masa del cuerpo y de la velocidad del cuerpo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Es una magnitud vectorial? Sí. ¿Solo depende de la velocidad? No, porque depende de la masa también.
Si se duplica la masa, se disminuye a la mitad del momentum. Falso. Si se duplica la masa, se duplica el momentum. Y después dice la unidad de medida del momentum en el sistema internacional es kilogramos por metro partido por segundo. Eso es verdadero. La masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros partido segundo. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántas aseveraciones correctas tengo? 2. 12. Tengo 3 casos donde hay cuerpos de distinta masa y distinta velocidad. Y me preguntan que yo tengo que comparar las cantidades de movimiento. Esto es muy simple, ¿sí? ¿Por qué? La cantidad de movimiento es un vector. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, miren, ustedes si multiplican, porque recordemos que el momentum, ¿cierto? La P, vector, es masa por velocidad. Y si yo lo hago en los 3 casos, ¿sí? En estos 3 casos, en realidad al multiplicar me va a dar 24, ¿sí? Es decir, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, si yo simplemente multiplico, me va a quedar 2 por 12, en el otro me queda 4 por 6 y en el otro me queda 2 por 12. Entonces los 3 casos es 24. ¿Sí? 24 kilogramos por metro partido segundo. ¿Sí? En los 3 casos es lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Como el momentum es un vector, es decir, la cantidad de movimiento, tienen distinto sentido. Eso es clave. ¿Y quién le da el sentido al momentum? El sentido se lo da la velocidad. Por lo tanto, si se dan cuenta, mira, aquí va hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, en realidad ninguno es igual, ¿sí? Si yo me voy por el valor, sí, todos valen 24, es la magnitud. Pero si yo veo su naturaleza vectorial, todos son distintos. Uno va hacia abajo, el otro a la derecha y el otro hacia arriba. 13. Juan realizó las siguientes anotaciones en su cuaderno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton, ¿ya? Recuerden que Newton es la medida de la fuerza. Corresponde al producto entre la fuerza y el tiempo. Aquí está hablando del impulso, ¿sí? Y es equivalente a la variación de momentum, ya. Entonces ahora recordemos, el impulso I es un vector que es igual a la fuerza por el tiempo. Y además, este impulso es igual al cambio del momentum, ¿sí? Esas son las dos cosas que tengo que saber. Por lo tanto, y además este impulso se mide, como es fuerza por tiempo, va a ser newton por segundo. ¿Sí? En eso se mide. Por lo tanto, el punto 1 es falso, el punto 2 es verdadero y el punto 3 también es verdadero. 2 y 3. 14. Dice, un carrito de 1,8 kilos se encuentra en reposo, esto es clave, y es golpeado horizontalmente por una bolita de plasticina de 0,2 kilos y quedan pegados, ¿sí? Es decir, queda un solo cuerpo. Y dice si el conjunto tiene una rapidez de 1 metro partido por segundo, la rapidez con que fue lanzada la plasticina es. Entonces tenemos esta situación. Ya yo tengo, por ejemplo, un plano horizontal. Entonces en este plano horizontal tengo un carrito que está en reposo, si este está quieto, y se le lanza una plasticina. Digamos que aquí está la plasticina y se está moviendo esta plasticina. Por lo tanto, ¿qué ocurre después? Después claramente, voy a dibujar aquí abajo, quedan unidos, sí quedan como un solo cuerpo. Es decir, por ejemplo, está el carrito y está la bolita de plasticina pegado a él. Y en el primer caso, bueno, me dicen simplemente que esto está en reposo, el carrito, y luego estos dos cuerpos se mueven a 1 metro partido por segundo. Entonces, ¿qué tengo que ocupar aquí? Tengo que ocupar la conservación del momentum, ¿ya? ¿Y qué me dice la conversación? Conservación del momentum. Me dice que el momentum inicial es igual al momentum final, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribo esto? El momentum inicial va a ser la masa, el carrito lo va a escribir como C y la plasticina como P. Entonces va a ser la masa del carrito por la velocidad del carrito más la masa de la plasticina por la velocidad de la plasticina en el inicio. Y luego esto va a ser igual, lo voy a escribir con verde, como queda como un solo cuerpo,
va a ser igual a la masa del carrito más la masa de la plasticina por la rapidez. Sí que me la dan, que es 1. Por lo tanto, ahora reemplazo. La masa del carrito es 1,8, pero la rapidez 0, porque está en reposo. Más la masa de la plasticina, que es 0,2, por una rapidez que no conozco. Y esto va a ser igual a la suma de las masas, que va a ser 2, por la rapidez, que es 1. Entonces ahora simplemente tengo que resolver esta ecuación. Ya lo voy a escribir, no lo voy a escribir con rojo, ¿sí? Para no usar dos colores. Me queda 1,8 por 0, 0. 0,2x igual a 2. Por lo tanto, x va a ser igual a 2 dividido 0,2. Y esto es igual a 10, ¿ya? Porque me va a quedar, véanlo de esta forma, 0,2, ya lo voy a escribir aquí al ladito, 0,2 es 2 décimos. Y en realidad esto es un quinto. Por lo tanto, ese 5 va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 2 por 5. Tanto esto es 10 metros por segundo, que es la rapidez de la plasticina al inicio del movimiento. Por lo tanto, la correcta es la C. 15. Dice, Gabriela compara la escala Celsius de la escala Kelvin. Es decir, estas escalas termométricas para medir la temperatura. Y realiza las siguientes afirmaciones. Ambas tienen nombre de su inventor, eso es verdadero. La escala Celsius y Kelvin poseen valores negativos. Esto es falso. La Kelvin no tiene valores negativos. Recuerden que parte desde el cero absoluto. Que el 0 Kelvin era igual a menos 273,15 Celsius. ¿Sí? Y esta temperatura es cuando las partículas no se mueven. Por lo tanto, esto es falso. Y la 3 dice, en la escala Celsius el 0 corresponde a la temperatura de fusión del hielo. Y en la Kelvin al punto en que teóricamente las moléculas de gas no se mueven. Esto es verdadero. Por lo tanto es 1 y 3. 16. Un cuerpo sube su temperatura de 20 a 60 grados, ¿sí? Y me preguntan la variación de la temperatura en Fahrenheit y Kelvin. Ya, lo primero, que una variación de temperatura en Celsius va a ser igual a la variación de la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, en este caso, como la variación de temperatura es de 40 grados, ¿cierto? Porque 60 menos 20, en este caso también va a ser de 40, es decir, 40 Celsius y aquí 40 Kelvin. Por lo tanto, la A no puede ser, la D tampoco y la E tampoco. Luego voy a ocupar una expresión que es bastante sencilla. Una variación en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por la variación en Celsius. Por lo tanto, voy a reemplazar. Me va a quedar 9 quintos por 40, ¿cierto? Porque eso varía la temperatura en Celsius. Simplifico. Aquí puedo dividir por 5, entonces queda 1,8. Va a quedar 9 por 8. Y esto es 72. Entonces, Fahrenheit. Entonces, ¿en cuánto varía la temperatura Fahrenheit? Es 72 grados. Luego, la correcta es la C. Pasemos al 17. Dice, el calor que transmite una estufa en los fríos días de invierno. Recuerden que este concepto de frío es algo erróneo, ¿sí? Yo tengo que hablar de una ausencia de calor. Recuerden que el calor es una forma de transmisión de energía que se da desde zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. Y me dicen cómo se propaga el calor. ¿Por conducción? No. En realidad no es la idea que yo tenga que tocar la estufa, ¿sí? Por lo tanto, la conducción no. Por convección, sí. Recuerden que la convección era este tránsito de corrientes de aire cálido a corrientes de aire frío, ¿sí? Es decir, de corrientes de alta temperatura a corrientes de baja temperatura. Y la radiación también, recordemos que la radiación la tenemos que relacionar con el tema de la luz, ¿sí? De la transmisión de la luz como una onda electromagnética. Por lo tanto es 2 y 3. 18. ¿En cuál de las siguientes situaciones no hay variación de temperatura? Miren, tengo que recordar algo. Que el calor, ¿cierto? El calor me permite explicar un cambio de temperatura, una dilatación, ¿cierto? De un cuerpo, y también me permite explicar el cambio de estado. Y además cuando yo hablo de cambio de temperatura es cuando yo absorbo o cedo calor. ¿Sí? Están esos dos casos. Por lo tanto, ¿en cuál de estos casos
no hay cambio de temperatura, y esto es clave, en el cambio de estado, ¿sí? Yo cuando hablo de lo que se llama calor latente, ¿sí? Entonces, yo para cambiar el estado de una partícula, esta partícula necesita ya sea absorber calor o cederlo, pero cuando ocurre esto del cambio de estado, no hay cambio de temperatura, ¿sí? Entonces no hay un delta T, es decir, cambio de temperatura. Eso es clave. ¿Por qué? Veamos la alternativa. Dice dilatación volumétrica si hay cambio de temperatura, disminución de volumen si hay cambio de temperatura. Cuando habla de una disminución es una contracción, ¿ya? Cambio de fase, aquí no hay cambio de temperatura. Aumento de longitud si hay cambio de temperatura. Y mezclar dos vasos con agua a distinta temperatura también hay un cambio de temperatura. Entonces claramente la correcta es la C. 19. Si este es un poquito más complejo. Tengo un cuerpo P de 40 gramos, ¿cierto? Una sustancia cualquiera. Tiene un calor específico de 0,2 calorías gramos por grado Celsius. Sí quiere decir que este cuerpo necesita 0,2 calorías para aumentar en un grado un gramo de sustancia. Y se coloca en contacto en un sistema aislado. ¿Por qué me hablo de un sistema aislado? Para que se pueda cumplir el equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica. Entonces, con otro cuerpo Q de masa 100 gramos, que tiene el calor específico de 0,4. Y me dicen que la temperatura inicial de P es 10 y la de Q es 70 y me preguntan la temperatura de equilibrio. Entonces, en este tipo de problemas, lo que yo tengo que ocupar es el equilibrio térmico, ¿sí? El equilibrio térmico, que es la ley cero. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido, ¿sí? De esta forma. Voy a escribir absorbido, cedido. Entonces tengo que ver quién absorbe calor. Eso es lo más importante. En este caso, quien absorbe calor va a ser P. ¿Por qué P? Porque está a 10 grados, ¿sí? Está a menor temperatura que Q, que lo va a ceder, ¿ya? Entonces ahora tengo que ir reemplazando. Recordemos que Q era masa por calor específico por un cambio de temperatura. Entonces esto va a ser de P. Y en este caso va a ser menos masa de Q, calor específico de Q, por un cambio de temperatura de Q, ¿sí? Entonces reemplazo. La masa de P es 40, calor específico es 0,2, y el cambio de temperatura va a ser temperatura final menos la inicial. Ya lo voy a hacer paso a paso. Igual, menos 100, que es la masa de Q, por 0,4, que es el calor específico de Q, por temperatura final menos temperatura inicial, en este caso de Q. Ya la voy a colocar aquí P. Las temperaturas finales son las mismas, ¿sí? Porque se llega al equilibrio térmico. Entonces me va a quedar 40 por 0,2 es 8, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 10% de 40 es 4 y 0,2 es 20, multiplico por 2. Esto va a ser igual a temperatura final, que no la conozco, menos la inicial, que es 10. Esto va a ser igual a menos 100 por 0,4, esto es menos 40. Va a ser igual a temperatura final menos 70, ¿sí? Ya esto es un tratamiento algebraico. Entonces yo lo que puedo hacer aquí, podría simplificar el 8 con el menos 40. Entonces me queda 1 y aquí me va a quedar menos 5. Entonces me queda temperatura final menos 10 igual menos 5 factor temperatura final menos 70. Entonces voy a bajar un poquito. Me va a quedar temperatura final menos 10 igual menos 5 temperatura final más 350. Entonces, esto me queda, miren, 6 temperatura final, ¿sí? Porque este 5 pasa a positivo, me va a quedar igual a 360, ¿sí? Porque el 10 también pasa a positivo. Entonces la temperatura final va a ser la división, 360 dividido 6, que es 60, y en este caso grados Celsius. Y tengo resuelto el ejercicio, ¿sí? Estos ejercicios son un poquito más complejos. La alternativa correcta es la E. Y el 20, este ejercicio que aparezca es muy difícil porque hay que aplicar contenido anterior también. Dice, un cuerpo de 20 kilos se encuentra en reposo
a una altura de 20 metros. Es decir, tengo un cuerpo cualquiera que tiene una masa de 20 kilos y está en reposo. Aquí puede estar sostenido en algo, ¿cierto? A una altura, algo de este estilo, de 20 metros del suelo, ¿sí? Y me dice que la energía mecánica de este cuerpo se ocupa para derretir una masa de hielo que está a 0 grados. Entonces me dice cuánto hielo pasaría a fase líquida. Y me dice considere que una caloría son 4 joules y que el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la energía mecánica, ¿ya? Entonces la energía mecánica era energía potencial más energía cinética. Esto va a ser igual a mgh más m rapidez cuadrada dividido 2. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo está en reposo. Por lo tanto, esta energía cinética va a ser 0. Me va a quedar masa, que es 20, por g, que es 10, por la altura, que es 20. Esto va a ser igual a 20 por 20, o 20 por 10, que es 200 primero, y 200 por 20 es 4000. 4000 joules, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Yo voy a tener que transformar estos joules a caloría. Entonces, 4000 joules lo tengo que pasar a caloría. Entonces, ¿qué me dicen? Que 4 joules es igual a una caloría. Entonces, claramente, los 4000 joules van a ser igual a 1000 calorías. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿cierto? Porque por cada 4 joules tengo una caloría. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular, voy a ocupar la fórmula del calor latente. ¿Sí? Calor latente. Que el calor latente era el calor dividido la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces yo tengo, si hago un despeje, que el calor va a ser igual a la masa por el calor latente. Entonces, yo sé que el calor que voy a ocupar son 1000, ¿sí? Entonces me queda 1000 por la masa del cuerpo, que no sé, ¿sí? Porque yo no sé cuánto hielo voy a convertir. Y sé que el calor latente es 80. Y si yo hago esta división, voy a bajar un poquito, me va a quedar 1000 dividido 80, ¿sí? Eso es m. Puedo simplificar. Entonces me queda 100 dividido 8. Lo voy a hacer aquí al lado. 100 dividido 8. Entonces 1 sobran 2, 0. 2 sobran 4, 0,5. Entonces 12,5. Entonces, ¿cuántos gramos yo voy a convertir en líquido? 12,5 gramos. Alternativa, disculpen, con rojo, ahí sí. Este ejercicio es difícil, sí. Yo lo veo muy difícil que aparezca. Sobre todo en un módulo común no te va a aparecer. Si es que llegara a aparecer algo de este estilo, va a ser en el módulo electivo. Y para terminar les presento las alternativas, ¿sí? Que están ahí. Entonces, ahora les voy a explicar el desafío que les dejé en la PPT. Y ahora sí que termino. Veamos el desafío que hice en la clase del jueves. Dice, desde una ventana ubicada a la mitad de altura de un edificio se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo de 2 kilos, que tiene una energía cinética inicial de 50 joules. ¿Por qué tiene energía cinética inicial? Recordemos que cuando yo lanzo objetos, la rapidez inicial es distinta a 0. Luego me dicen que el edificio tiene 30 metros de altura y la aceleración de gravedad es 10. Me pregunta por la energía cinética del cuerpo cuando se encuentra en la mitad de su camino hacia el suelo. Entonces, primero que es clave, lo voy a escribir con negro, la situación. Yo voy a hacer un modelo bastante sencillo. Tengo el edificio que tiene una altura de 30 metros, ¿sí? Y yo el objeto lo voy a dibujar con rojo, lo voy a lanzar desde la mitad, ¿sí? Es decir, desde los 15 metros. Y yo quiero ver la energía cinética en la mitad de su recorrido, es decir, en la cuarta parte de la altura del edificio, es decir, 7,5 metros. Entonces veamos los datos. Tengo una masa de 2 kilogramos y tengo una energía cinética de 50 joules. ¿Sí? Lo dibujé con rojo, es decir, lo escribí con rojo porque es en este punto.
Entonces, yo además podría calcular la rapidez inicial. Me lo voy a hacer, aunque no me lo pregunten, lo voy a hacer para que ustedes sepan cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, recuerdo que la energía cinética es la masa rapidez al cuadrado dividido 2. Entonces yo sé que la energía cinética es 50, la masa es 2 y la rapidez no la conozco. Entonces simplifico, como está la variable en este caso que es la rapidez al cuadrado, aplico raíz y me queda raíz de 50. Y esa es la rapidez inicial. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que esto es clave. En este caso, como no hay roce, ¿qué ocurre cuando no hay roce? La energía mecánica es constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la energía mecánica. El punto 1, que sería mi punto rojo, ¿cierto? Donde partió el movimiento, y luego en la mitad del movimiento, de la trayectoria. Entonces veamos el rojo. La energía mecánica, ahora sí, la energía mecánica, lo escribo con rojo, va a ser la energía potencial más la energía cinética. Entonces, esta energía mecánica va a ser mgh más 50, ¿sí? Porque me dieron el valor. Entonces me va a quedar la masa que es 2, la aceleración de gravedad que es 10, la altura que es 15, ¿sí? 15, porque yo lo lanzo de la mitad, ¿sí? No de la cúspide del edificio. Y esto más 50. Entonces me va a quedar 2 por 10 20 y por 15 es 300. Y más 50. Es decir, la energía mecánica es 350 joule, ¿sí? Porque es energía. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Cuando está en la mitad, lo voy a hacer con azul. Como es constante, yo voy a tener lo siguiente: energía mecánica potencial más cinética. Pero como es constante, esta energía mecánica tiene que ser 350. Y esto va a ser igual a mgh más energía cinética, porque en realidad solamente me piden la energía cinética, no me piden la rapidez. Entonces va a quedar 350 igual la masa, que sigue siendo 2, g sigue siendo 10, pero la altura ahora es 7,5, más energía cinética, ¿cierto? 7,5 es esta. Entonces me va a quedar 350 igual 2 por 10, que es 20, por 7,5 es 150, ¿cierto? O otra forma, 10 por 7,5 es 75, por 2, 150. Más energía cinética, por lo tanto, 350 menos 150, un despeje, me queda igual a la energía cinética en ese punto, y la energía cinética va a ser 200 joule. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Y con esto sí doy término a la explicación de estos ejercicios. La idea es que lo puedan ocupar para realizar el mini ensayo. Y recuerden que cualquier duda o consulta lo hagan a mi correo o a mi WhatsApp. Que estén bien, cuídense.